Una gran aventura nos aguarda este 8 de diciembre que se ha lanzado Halo Infinite, y con este veremos el inicio y conoceremos a fondo a los Desterrados, enemigos que al igual que el Covenant buscan sobreponerse ante otras especies. Esto es lo que sabemos acerca del poder armamentístico con el que cuentan los Desterrados. ¿Estás listo? Soy tu amigo Monster, comencemos. Lo que sabemos acerca de los Desterrados no es mucho. Tuvimos la oportunidad de conocerlos hace unos años en Halo Wars 2. Estos surgieron a partir de un Brute que sobresalía sobre todos los demás. Aatrox, cansado de ver morir a sus compañeros en combate, se rebeló ante el Covenant, dando inicio al primer miembro y líder actual de los Desterrados, Aatrox, fortaleciéndose mucho más luego de dar fin el Covenant. Los Desterrados cuentan principalmente con Hiral Hanae, Sanjayli, Hunters, Ungoy e inclusive algunos humanos. La historia de los Desterrados ya te lo conté en otro video, por si quieres ir a verlo al finalizar este. Chicos, recuerden que estamos muy cerca de la salida de Halo Infinite y me gustaría saber que cuento con todo su apoyo, así que si no estás suscrito te invito a que lo hagas en este momento y te aseguro que no te arrepentirás. Regresando a los Desterrados, Aatrox demostró un don único para construir alianzas y máquinas de guerra, principalmente con sus hermanos los Hiral Hanae, los cuales sin pensarlo dos veces decidieron unirse a este nuevo grupo. Y es que la mayor diferencia entre el Covenant y los Desterrados es que estos no obligan a las especies a unirse a sus filas, sino todo lo contrario, cada miembro de los Desterrados está ahí por su propia voluntad. Como dije, los primeros en unirse fueron los Hiral Hanae. Estos, dependiendo de sus capacidades, tienen un puesto dentro de los Desterrados. Así que comencemos con los elegidos de Aatrox. Estos, como su nombre lo dice, eran elegidos por el líder de los Desterrados, pero debían cumplir con dos cualidades principales: ser astutos y leales. Estos cuentan con escudos de energía que los hacen más difíciles de matar, contando así con un cañón Brute que aumenta considerablemente su letalidad. Estos Brutes son los encargados de las misiones más críticas de los Desterrados, siendo temidos también por los Brutes de nivel más bajo. También tenemos a los Brutes guerreros, los cuales pertenecen a la infantería más temible de los Desterrados, contando así con un martillo gravitatorio que los hace sumamente letales. Estos Brutes guerreros eran ascendidos directamente por Decimus, personaje de Halo Wars 2. Dentro de la infantería también podemos encontrar a los Brutes Jumpers, los cuales cuentan con una mochila cohete que les ayuda a dar saltos de gran distancia. A estos ya los pudiste ver en acción en Halo 3 para que te des una idea de cómo son en combate. También dentro de los Desterrados tenemos a los Brutes Granaderos, los cuales podríamos tomarlos como Brutes locos, y es que estos son demasiado inestables mentalmente hablando. Es por eso que Voridus les encontró un lugar dentro de los Desterrados, dejando probar en ellos sus últimos inventos de guerra, aunque estos los vayan eliminando poco a poco debido a las sustancias tóxicas usadas en estas armaduras. También tenemos al Brute Cacique que ya has visto a lo largo de los juegos de Halo. Estos cuentan con uno de los puestos más altos dentro de los Desterrados, caso contrario a los Brutes Capitán, los cuales al igual que en el Covenant portan el rango más bajo dentro de los Desterrados. Recientemente se han añadido dos nuevas clases de Brutes, los Spartan Killers, los cuales prometen ser una clase bastante difícil de combatir, ya que contarán con un cañón de chatarra que los acompañará en cada combate, así como los Brutes Berserkers, los cuales al no contar con un arma serán enemigos más ágiles que atacan cuerpo a cuerpo. Por el lado de los Elites o Sanjayli tenemos al Guardia de Honor. Estos son los antiguos guardias de honor del Covenant que ahora son mercenarios al servicio de Led Volire. Asimismo tenemos a los Exploradores, unidades especializadas en anti-infantería. Los Maestros de Nave son Sanjayli al mando de una nave y su tripulación. Los Ultra son unidades de alto rango que sirven como mercenarios para Aatrox. En cambio, los mercenarios son Sanjayli que se unieron a los Desterrados a cambio de obtener provisiones o recompensas. Al igual que los Brutes, los guerreros Sanjayli más fuertes de Aatrox son llamados la mano de Aatrox. Estos son fuerzas especiales al servicio de Aatrox, como lo es el Spartan Killer Jegari Dubnight. También para finalizar tenemos a los ejecutores. Estos son mercenarios especializados en el ataque y destrucción de estructuras. Por si aún te lo estabas preguntando, los Desterrados también cuentan con humanos, aunque estos no desempeñan un papel importante dentro de los Desterrados debido a su físico inferior a otras especies. En esta clase tenemos a los humanos mercenarios y humanos criminales.
Caso contrario a los humanos, los Hunters son la especie más fuerte con la que cuentan los desterrados. En esta podemos encontrar rangos como el Capitán, que sirve como oficial de campo, y el Goliath, unidad encargada del ataque cuerpo a cuerpo. Al igual que en el Covenant, los desterrados tienen en sus filas Jackals, pero a comparación del Covenant, estos utilizan a los Jackals como piratas encargados de saquear tecnología abandonada, aunque también cuentan con los Jackals de infantería y los Jackals francotiradores. Los Grunts, si no fuera por los humanos desterrados, tendrían el rango más bajo. Dentro de los desterrados podemos encontrar a los suicidas, los merodeadores, los reclutas y los Grunts de asalto. Al igual que como los Brutes, recientemente se dio a conocer una nueva clase, los Grunts Mula, los cuales tienen el único y triste propósito de transportar armas a pie para cuando sus superiores lo requieran. Si los desterrados siguen así, tarde o temprano sufrirán una rebelión Grunt, tal y como le pasó al Covenant. Toda esta infantería está respaldada por los ingenieros desterrados, los cuales son encargados de proveer escudos a este gran ejército. Esto solo es el poder de infantería con el que cuentan los desterrados. Como puedes ver, tienen clases para todo tipo de misiones. Definitivamente, los desterrados tienen una mejor organización que el mismo Covenant. Estos no solamente se limitan a unidades de infantería, ya que cuentan con todo tipo de vehículos como el lanzador de misiles, el Blisterback, vehículos aéreos de sigilo como el Shroud, el Marauder o el Raver, así como los ya conocidos. A estos también se suman los Locust, los Skitters o mejor aún los Scarabs desterrados. Al igual que los Spartans, estos cuentan con armaduras potenciadas para los más altos rangos, armaduras para los Angeli y armaduras especiales para los Grunts. Realmente será bastante interesante ver de todo este catálogo qué es lo que veremos dentro de Halo Infinite. Personalmente me gustaría ver qué tan difícil es enfrentarse a un Locust, y es que en ninguna entrega del jefe maestro hemos podido enfrentarnos a uno de estos. Dime, si te dieran a escoger un arma, vehículo o personaje que apareciera en Halo Infinite, ¿cuál elegirías? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerda que si así fue, deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de toda la nueva información que se viene de Halo Infinite. Síganme en mis redes sociales y si quieres pasar un rato por mis streams, nos vemos en Twitch de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ahora sí, soy tu Monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.